Espero que estén muy bien. Aquí su profesor Luis, una vez más, y hoy vamos a ver el pensamiento o la primera parte del pensamiento de Immanuel Kant y los inicios del idealismo alemán. Cabe resaltar que Kant es el filósofo más representativo de la etapa moderna dentro de la filosofía. Por eso es esencial que ustedes tengan los conocimientos básicos de su filosofía, para que nosotros podamos entender a qué se refieren las categorías del entendimiento o en su defecto las formas puras de la intuición. Entonces, vamos a comenzar. Primero tenemos que analizar un poco acerca de su vida, el por qué su pensamiento es tan sintético como lo mencionan los filósofos posteriores a él. Él nace en la ciudad de Königsberg en 1724. En ese entonces era Prusia. Recordemos que hasta antes de la segunda mitad del siglo XIX Alemania no existía como país, y lo que sí existían eran los estados bávaros, Prusia, los principados teutones o alemanes. Por eso es que cuando se refieren a Kant le dicen el filósofo prusiano, porque él perteneció al estado de Prusia, actualmente Alemania. Se educa en su ciudad natal, Königsberg. De hecho, los biógrafos que se acercan a su vida cotidiana dicen que Immanuel Kant nunca salió de su lugar de origen y que eso va a desarrollar grandes o muy fuertes raíces con respecto a su filosofía. Sin duda, Immanuel Kant es muy diferente a otros filósofos porque él se dedica a enseñar, es educador. Es hasta 1770 cuando se le designa como profesor de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg. Hasta antes, Immanuel Kant se había dedicado a dar conferencias y ponencias, pero no se les había o no se le había dado la importancia para que fuera un catedrático de la universidad. Por ello es que al momento de que Kant escribe sus obras filosóficas, ya es una filosofía, la definen como muy madura, muy estricta, muy sintética, porque hasta muchos años después de iniciada su carrera como filósofo, le dan la oportunidad de ser maestro o de ser catedrático en su universidad. En 1792, para ese entonces el emperador o rey Federico Guillermo II de esta nación le prohibió impartir clases durante 5 años a Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque él era muy drástico y muy radical con las cuestiones religiosas, porque él era sumamente racionalista con esta postura de la relación entre lo divino y lo racional. Por consiguiente, Guillermo II le prohíbe dar clases o dar cátedra en la Universidad de Königsberg. Immanuel Kant se va a alejar 5 años como profesor, pero cuando muere Guillermo II vuelve a impartir sus clases. Desafortunadamente muere el 12 de febrero de 1804, si nosotros nos damos cuenta ya a una avanzada edad, pero nos hereda sus principales obras. En especial son tres. Gracias a ellas es que se consolida un nuevo pensamiento con respecto a la epistemología, a la ética y a la metafísica. Primero vamos a tener la crítica de la razón pura, que es uno de los libros más leídos de este autor y que es donde nosotros vamos a sustentar nuestra explicación. Después viene la crítica de la razón práctica, complemento de la crítica a la razón pura, y por último la crítica del juicio. Son sus principales obras. Si nosotros nos damos cuenta en los periodos que él las escribe, podemos definir que las escribe ya en una etapa madura de su edad. Por consiguiente, ya son pensamientos que representan tanto las ideas de su juventud, pero también las contrastan con, podríamos decirlo así, la madurez de su edad. Su filosofía. Dentro de la filosofía de Kant existen tres preguntas fundamentales y que pueden resumir tanto sus obras como su pensamiento. Hablando epistemológicamente, ¿qué puedo saber? Porque ante todo hay que identificar que Kant trata de imponer una delimitación de la razón dentro del conocimiento humano. ¿Qué debo hacer con lo que ya sé? Que sería la segunda pregunta. Es cuando este aporte se vuelve más allá de epistemológico,
se convierte en un aporte ético. ¿Qué debo hacer con lo que yo ya sé? La tercera pregunta, ¿qué me es lícito esperar con lo que yo sé hacer, con lo que yo hice de acuerdo a lo que yo pude saber? Si nos damos cuenta, la filosofía de Kant por eso se resume en una síntesis, porque trata de unir conceptos que habían estado hasta cierto punto alejados o que habían estado en confrontación, los trata de unir. Estas tres preguntas se pueden resumir en algo muy básico. ¿Qué es el ser o qué es el hombre? Para Kant, el hombre es eso, es conocimiento, y tiene que identificar el cómo conoce, qué debe hacer con lo que conoce, y si lo que ha hecho con lo que conoce corresponde a las necesidades sociales. ¿Por qué decimos que es un filósofo que trata de llevar a cabo una síntesis del conocimiento? Lo vamos a explicar con una frase. De hecho, de él, todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. Hasta antes de Immanuel Kant, nosotros analizamos, chicos, que tanto empirismo como racionalismo estaban divididos. El racionalismo propone que las ideas son innatas, que existen, y que lo único que tiene que hacer el humano es conocerlas o descubrirlas. El empirismo dice todo lo contrario, que todo lo que se conoce es a través de la experiencia, y que la experiencia dictamina todo el conocimiento que nosotros podemos llegar a razonar. Immanuel Kant le pone un fin a esta discusión, un fin momentáneo, porque este debate vuelve a abrirse en el siglo XX. Él dice, vamos a leerla y la vamos a ir desglosando poco a poco como en clase. Todo conocimiento empieza con la experiencia, es decir, acepta el postulado de los empiristas, diciéndonos que todo lo que nosotros experimentamos llega a ser conocimiento. Ahí es donde él niega que las ideas sean innatas, es decir, que estén ahí y que nosotros solo las encontremos. Pero no todo conocimiento proviene de la experiencia. ¿A qué vamos con esto? Que las ideas nos permiten conocer sin necesidad de experimentar. Un ejemplo muy básico. Ustedes saben que si meten la mano al fuego se van a quemar. Muchos de ustedes no han experimentado ese conocimiento, pero como alguien más lo experimentó y en ustedes les puso la idea de que si lo hacían se iban a quemar, entonces ya se convierte en un conocimiento sin experiencia, pero que se sustenta en la razón. Otro ejemplo podría ser, nosotros sabemos que dentro de los vehículos más rápidos que existen en la actualidad son los deportivos. Eso lo sabemos a través de una idea que alguien ya experimentó, que es el piloto de pruebas. Espero que haya quedado entendido. Ahora, nos dice Immanuel Kant que para percibir un objeto tenemos que hacerlo en el tiempo y en el espacio determinado. Aquí vamos a abrir algo fundamental. Immanuel Kant propone que lo que nosotros conocemos no es la esencia del objeto, sino más bien lo que nosotros podemos representar de ese objeto. Por eso es que su concepto es formas puras de la intuición. Después, nos dice que nosotros, al determinar en nuestro tiempo y en nuestro espacio el conocimiento de un objeto, lo estamos categorizando en el entendimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta, nosotros categorizamos todo el tiempo el conocimiento que recibimos. ¿Qué pertenece a las ciencias naturales? ¿Qué pertenece a las ciencias sociales? ¿Qué pertenece a las matemáticas? ¿Qué pertenece a la física? A eso le denomina Kant categorías del entendimiento. ¿Y por qué? Por la forma que le damos nosotros al objeto. Adentrémonos un poco más en esto. Cuando Kant se refiere a que nunca vamos a poder conocer la esencia de un objeto, a eso se le determina noumeno. Lo que nosotros podemos identificar de ese objeto es la interpretación subjetiva de lo que nosotros analizamos de él. A eso Kant le denomina fenómeno. Vamos a ponerlo en un ejemplo más claro. El fenómeno del limón lo conocemos nosotros, es un cítrico. Pero el noumeno del limón, solo el limón lo va a poder conocer. Su forma esencial, solo el objeto en sí la conoce.
Lo que nosotros determinamos es su categoría y su forma de acuerdo a nuestra subjetividad. Por eso es que para Kant es muy importante lo que podemos conocer del objeto, no el objeto en sí. La necesidad entonces del humano de crear conceptos universales y generalizados afecta en cómo nosotros podemos conocer lo que nos rodea. Espero que les haya gustado el video del día de hoy y que no les haya enredado tanto, pero esto solo es la primera parte del pensamiento de Kant, que la vamos a analizar en dos partes. Ahora, no se me van sin antes su dinámica. 1. Quiero que me describan las características del nóumeno. 2. Las características del fenómeno. Y 3. ¿Por qué síntesis del conocimiento? Recuerden, ahora lo van a anotar en su libreta, le van a tomar una foto y me la van a mandar vía Edmodo en el apartado de comentarios. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.